¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val, bienvenidos a Tu Tía Teorías. Comenzamos. El día de hoy les voy a hablar justamente de este suceso histórico respecto al 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Pero, ¿qué fue lo que lo detonó? ¿Quiénes estuvieron involucrados? A lo largo de la historia sabemos ciertos datos, pero me parece un muy buen día para honrar a nuestros héroes y refrescarnos un poquito la memoria. Resulta que la Revolución Mexicana fue iniciada por Francisco I. Madero, pero ¿por qué esta decisión de Francisco que dijo necesitamos hacer un cambio ya? Se venían elecciones en el año de 1910. Había únicamente dos candidatos. Porfirio Díaz, quien se estaba reeligiendo por séptima vez, y Francisco I. Madero era el candidato del Partido Nacional Antireeleccionista. Ante esta situación y la popularidad que estaba ganando Francisco, Porfirio Díaz se sintió amenazado. De hecho, para lograr quedar por séptima ocasión como presidente de nuestro México, acudió a artimañas, cosas que digamos que no están muy lejos de lo que actualmente sigue pasando, pues acusó a Francisco I. Madero de conato de rebelión y ultraje a las autoridades. Considerándolo peligroso, lo encarceló, impidiendo así que siguiera su campaña. Obviamente al Francisco estar pues tras las rejas no hubo manera de que siguiera con su candidatura y esto llevó a que Porfirio Díaz se convirtiera en presidente de México otra vez. Una vez terminadas las elecciones, ya con un presidente electo, Francisco fue liberado bajo fianza. Una vez que esto sucedió, él se fue de México a San Antonio, Texas, lugar donde comenzó a redactar el famoso Plan de San Luis. Este lo publicó el 5 de octubre de 1910 y en el cual hacía un llamado a la población a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Sabemos y conocemos esta historia, obviamente, pero me gustaría recordarles qué fue lo que hizo Porfirio Díaz durante el también llamado porfiriato, estos 30 años en que estuvo en el poder. Cabe aclarar que Francisco I. Madero, el lema de su candidatura, el lema de su movimiento y el lema que marcó el Plan de San Luis fue justamente algo que a la fecha ha tenido repercusiones en la historia de México. Sufragio efectivo, no reelección. Y esto es algo que incluso quedó plasmado en la Constitución mexicana. El objetivo de esta revolución era instaurar un orden en México, ya que pues venían de un gobierno democrático, entre comillas, muy grandes, porque democracia cero. El porfiriato estuvo marcado por la represión política, cosa que pues lamentablemente actualmente seguimos viendo, despojo de tierras a campesinos e indígenas, la gran desigualdad social y económica, la explotación de la población, censura a la prensa, el encarcelamiento o asesinato de opositores y la imposición de un régimen autoritario. Pues a 115 años de la Revolución Mexicana, la verdad es que seguimos experimentando esta clase de acciones por parte de quienes se suponen deberían de brindarnos un país seguro, democrático, que involucre a su gente, ¿ok? Personajes clave en la revolución, obviamente, pues fueron Francisco I. Madero, fue el ideólogo de este movimiento, Emiliano Zapata, que lideró el movimiento agrarista en el sur de México, luchando por la restitución de las tierras a los campesinos. Francisco Villa,
que fue líder del ejército de la División del Norte, Venustiano Carranza, que fue líder del ejército constitucionalista y quien promulgaría la Constitución el 5 de febrero de 1917. Y de hecho, después de este suceso, en el caso de Venustiano Carranza, luego fue presidente de la República Mexicana. Esta Constitución entró en vigor el 1 de mayo de 1917. ¿Pero qué se anexó en esta Constitución o de qué iba? ¿Qué fue lo que hicieron? El proceso involucró la reforma de la Constitución de 1857 e incorporó derechos sociales, como los derechos laborales, la reforma agraria, derechos que surgieron justamente de la Revolución Mexicana. Fue ahí donde surgió la jornada laboral de 8 horas, cosa que a la fecha se conoce, si bien se está peleando por las 40 horas a la semana, pues la realidad es que si nos remontamos un poquito más atrás, pues estaba todavía peor. En ese aspecto, aclarando. La educación laica y gratuita. Y en cuanto a la reforma agraria, esta ayudó a la formalización de la propiedad ejidal. También se implementaron programas de apoyo en aquel momento la restitución de tierras a las comunidades indígenas y a los campesinos. Nuevamente, pues la historia se repite, un sector vulnerable, un sector abandonado que al gobierno pareciera no interesarle, pese pues a ser lo que sostiene el país. Pero a ver, regresemos un poco, retomando a los personajes de este momento. También fue Álvaro Obregón, él fue el general del ejército constitucionalista, que si bien su participación junto a Villa y Zapata fue crucial, años después lucharía contra Villa en la batalla de Celaya en el año de 1915. Obviamente, el personaje principal de esta revolución, pues Porfirio Díaz, ¿no? El detonante de este hartazgo. Siempre hay una persona que pone la gotita que derrama el vaso, ¿ok? Pero ¿qué fue lo que pasó con él? Porque obviamente, pues tú, presidente, pudiente, la cabeza del país, el representante del territorio nacional, pues lo último que quieres es abandonar tu puesto, ¿no? Pero ¿qué hizo Porfirio Díaz? Llegó a un acuerdo, realmente se puso a trabajar, dejó de ser un dictador. Pues ahí les va, sobrinos. Tras el levantamiento armado de aquel 20 de noviembre de 1910, con una creciente presión de los revolucionarios, Díaz firmó su renuncia el 25 de mayo de 1911. Partió en exilio a Francia, lugar donde murió el 2 de julio de 1915, y esa renuncia, ese exilio fue el punto de quiebre que permitió el triunfo del movimiento maderista. Marcó el inicio de una nueva etapa para la historia de México. Pero ¿cuánto duró la Revolución Mexicana? Porque remontándonos a tiempos actuales, el pasado 15 de noviembre sabemos que hubo una marcha. Y la verdad es que no me voy a meter en temas de decir, es que los que hicieron destrozos fue gente del gobierno, cosa que es muy probable. Es que no había pura persona de la tercera edad, es que fue el PAN, es que fue el PRI, es que fue la generación Z. Yo lo único que vi es que hay un montón de mexicanos unidos, hartos del mal gobierno, hartos de las pésimas condiciones en que tienen al país, seguridad nula, y que cuando se popularizó la frase abrazos y no balazos, jamás se nos explicó que los abrazos eran a los delincuentes y los balazos al pueblo. Entonces, rebobinando eso, porque hubo comentarios de que fue una marcha fallida. La Revolución Mexicana no duró un día. De hecho, ahora sí que en base a la información a la que tenemos acceso, en total se podría decir que fue una lucha de 30 años. ¿Por qué? Bueno, el inicio, tal cual, en 1910, un fin formal en 1917, justamente cuando se realizó la promulgación de la Constitución Mexicana, aquel 5 de febrero,
El fin del conflicto armado en 1920, aquí ya llevamos una cuenta de 10 años, pero su consolidación llegó en 1940. Así que lo que sucedió el pasado 15 de noviembre, pues no fue algo fallido, simplemente es el pueblo demostrando su hartazgo, exigiendo un cambio. No fue algo fallido, solamente es como aquel 20 de noviembre de 1910, el principio. A 115 años de la Revolución Mexicana, justamente se los mencionaba, pues estamos viendo y viviendo sucesos muy similares. Quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. Pero esto no aplica únicamente para el pueblo, también para el gobierno. Se les olvida que lo que ha marcado la historia de México han sido estos sucesos de gente guerrera harta del mal gobierno, de las dictaduras, de las imposiciones, de las persecuciones. Porque esto no es algo de ahora, son cosas que ya han pasado. Porque insisten en repetir una y otra vez la misma fórmula que ya vieron, que a la larga no funciona. Por ejemplo, y para no olvidarlo, nuestros agricultores pues abandonados por el gobierno. ¿Democracia cuál? ¿Realmente cuál democracia? Si se supo que en las elecciones presidenciales del año pasado hasta los muertos salieron a votar. Explíquenme cómo una persona que ya no está se pudo haber presentado a votar. Seguimos teniendo represión política. Siguen censurando, realizando detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, asesinatos y desapariciones forzadas. Y ahí tenemos al activista Homero Gómez, al líder de los agricultores en Apatzingán, Bernardo Bravo, recientemente y la gota que derramó el vaso de esta sociedad cansada de la inseguridad, Carlos Manzo. Y obviamente en este punto pues no podemos olvidar a Luis Donaldo Colosio. Ven a alguien con un potencial de genuinamente ayudar a levantar México y lo que hacen es eliminarlo. Justamente les hago una advertencia en este punto del video. Las siguientes imágenes que van a tener en su pantalla es el video desclasificado del asesinato de Colosio. Si son personas muy sensibles, adelanten únicamente 3 minutos a partir de este momento. Y si no son tan sensibles, pues aquí las imágenes para no olvidar cómo se ha venido manejando el gobierno en aquel momento durante el mandato de Salinas de Gortari.
pese a lo innegable, tenemos a una Claudia Sheinbaum Pardo que se atreve a decir que las imágenes de la marcha fueron inteligencia artificial. Quiero que aprecien, les voy a poner en su pantalla la siguiente imagen. Aquí estamos viendo a una Claudia liderando una marcha estudiantil en los años 90. Ella fue activista estudiantil y de hecho en esta marcha protestó contra Salinas de Gortari. El cartel dice Fair Trade and Democracy Now, lo que se traduce como comercio y democracia justa ahora. Sinceramente yo creo que esa Claudia está totalmente decepcionada de la que es actualmente. Pero bueno, en este video nos estamos moviendo en el tiempo, así que vámonos al 2 de octubre del 68. Tan solo 10 días antes de los Juegos Olímpicos, una manifestación estudiantil pacífica protestaba contra el autoritarismo, protestaba contra la falta de libertades civiles y democracia. Los estudiantes querían aprovechar la atención mundial que estaban teniendo porque se venían justamente los Juegos Olímpicos del 68, pero dicha manifestación fue brutalmente reprimida por órdenes de Díaz Ordaz. Decenas de muertos y heridos que honestamente la cifra real aún es un dato desconocido. Y es algo muy triste que se hable de una libre expresión, de que se pueden manifestar, pero ellos mismos propicien una menor provocación para dejar ir la fuerza bruta contra el pueblo, porque no quieren ser exhibidos. Les gustó en su momento cuando eran los que hacían los plantones, las manifestaciones, las marchas, pero ahora que les toca soportar el hartazgo del pueblo, resulta que ya no les gusta tanto. ¿Y qué hacen? Pues poner a la policía antimotines, a los antidisturbios y ellos mismos desde dentro generar el caos para desprestigiar y restarle valor a una marcha tan importante como la del pasado 15 de noviembre. Ahora, regresemos al 2025 porque tenemos en puerta el Mundial. México es sede y va a ser la inauguración el 11 de junio en el Estadio Azteca. Pero yo les pregunto, ¿será que Claudia pretende hacer un Tlatelolco 2.0? Porque yo sí he visto mucha gente que está buscando la manera de sabotear el Mundial. Tienen todo mi apoyo. Yo también estoy de acuerdo en que no merecemos que se designen recursos a un evento deportivo de esta índole cuando no puedes garantizarle la seguridad a tus ciudadanos. Tú, extranjero, que estás pensando en venir a México para gozar del Mundial, de verdad, piénsalo 2 veces. A nosotros no nos garantiza nuestra seguridad. ¿Qué te hace pensar que la tuya sí va a estar garantizada? En una de las mañaneras, justo haciendo mención del Mundial, se puso a aventar balones. Pero Reina Aide Ramírez, quien sinceramente nunca nos decepciona, le gritó: mejor aviente medicamentos. Y aquí les presento el video. Ahora, hablando de montajes y de inteligencia artificial, porque yo también vi un comentario en redes sociales que decía, hay una imagen de un muchacho que se está tapando la cara y tiene alzada la bandera de México. Desde el ángulo que fue tomada la fotografía, se antepone una sombra extraña en la bandera de México y justamente yo vi un comentario que decía, tan mal hicieron su montaje que la sombra aparece donde no debería de ir. Bueno, aquí les voy a presentar las imágenes de el ángulo del que todos vimos la fotografía y otro ángulo, lo que pasó aquí, pues que el muchacho tenía de un lado la bandera de México y del otro lado tenía la bandera de One Piece.
Se sabe que la bandera de One Piece pues es negra. Esa sombra extraña de ese montaje pues no es más que lo que sobresale de la bandera de One Piece. Hay un fotoreportero que justamente es el autor de esta fotografía, la que todos vimos, que se llama Jesús Quintanar, que pertenece a Milenio. Y de hecho, él publicó la secuencia que se las muestro a continuación para que ustedes puedan apreciar desde otro ángulo pues la sombra. Entonces no es un montaje, no es inteligencia artificial, sí son fotografías reales, querida presidenta. En 2014, Claudia se pronunciaba en redes reprobando la fuerza del Estado contra los estudiantes y no contra los narcos. Pero ¿qué hace ella ahora? Y justamente ustedes en este momento en su pantalla pueden apreciar un tuit de la señora presidenta publicado en 2014. Aquí está, no me lo inventé, cabe aclarar que sí fui a corroborar esta información y lo que ustedes tienen en su pantalla es un screenshot que yo tomé de mi teléfono para presentarles la prueba. Ustedes pueden buscarlo. ¿No me crean a mí? Búsquenlo, ahí está. También en otra de las mañaneras se habló de 9 detenidos, pero en redes se habla de 20 y aquí les pongo la lista que yo encontré. Si quieren ponerle pausa para que puedan ver los nombres, uno nunca sabe hasta dónde pueda llegar esto y si se puede colaborar al menos compartiendo la información, pues aquí está. Aquí hay una diferencia entre lo que se dice en la mañanera contra lo que tenemos en redes sociales. Hablan de 9, acá se habla de 20, yo creo que son más, porque algunos que ya han sido liberados han salido a hablar de cómo sucedieron las cosas. Yo le pregunto, ¿esto también es inteligencia artificial, presidenta? Que es para mí una obligación moral con la historia de la ciudad y con la historia que constituye a mi generación. Hace 50 años, en este mismo recinto, en medio de la represión al movimiento estudiantil del 68, en uno de los capítulos negros de la historia, el que era entonces presidente Díaz Ordaz dijo la terrible frase: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene su límite. Un mes después se ordenó la masacre de estudiantes en Tlatelolco. 50 años después, en la recuperación de la esencia democrática y pacifista del movimiento que triunfó el 1 de julio, coincidimos y lo hacemos por convicción en lo que ha manifestado en diversas ocasiones nuestro presidente de nunca utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Por ello, y en cumplimiento de una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968 y en la facultad que me otorga como jefa de gobierno la Constitución Política de los Estados, de la Constitución Política de la Ciudad de México, he pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos. Porque usted mencionó que eliminaría el Cuerpo de Granaderos. Es usted la que está en el video. Y si quedó de que iba a eliminar el Cuerpo de Granaderos, explíqueme estas imágenes. Claudia habla de que se metió a redes sociales y de que vio esta violencia en redes sociales. ¿Cómo no va a haber violencia, presidenta, si es lo que su gobierno ha venido dejando? ¿Cómo no va a encontrarse con tanta violencia si está plagado de las imágenes de cómo los policías, los granaderos, por órdenes suyas, atacaron al pueblo? ¿Qué pasó con el señor de la bandera? Porque les voy a decir una cosa, sobrinos, antes de que salgan a decir que también fue inteligencia artificial. Las imágenes del señor que está ondeando la bandera de México, el cual fue brutalmente tacleado por el Cuerpo de Granaderos de la presidenta Claudia Sheinbaum, esas imágenes salieron de las webcams de la Ciudad de México. No provienen de un celular,
no provienen de una cuenta aleatoria que apoya a la derecha, a la oposición, el neoliberalismo. No. Viene directamente de las webcams de la Ciudad de México. ¿Cuál agresión estaba haciendo el señor? No, o sea, no pueden salir a decir que no, es que estaban tratando de mantener el orden, haciendo represión a quienes hacían disturbios. No es cierto. Ustedes empezaron con la agresión al pueblo, porque la marcha en efecto era pacífica. Al grito de fuera Claudia Sheinbaum, de fuera Morena, fuera el narcoestado, ¿dónde ha dejado a las madres buscadoras? Abandonadas. ¿Cuántas veces Carlos Manso le pidió ayuda? Bueno, actualmente pues ni hablar, ¿no? ¿Y cómo está Michoacán? ¿Realmente le importa Michoacán? Porque actualmente Michoacán está convertido en un infierno, como toda la República Mexicana. Pero ahondando en sus mismas palabras y en su misma forma de lavarse las manos, ¿realmente le importa el país? Pero se atrevió a decir que no, esto, o sea, no le hace ruido, no le afecta, que no la van a parar. Pero no me crean a mí, aquí está el video. Ahora, también lo voy a decir, ¿creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No. Entonces, sobrinos, este video no lo hago con la finalidad de apoyar a ningún partido. Quiero dejar eso bien clarísimo. No voy a demeritar ningún movimiento, ninguna lucha, porque creo que lo que está detonando toda esta situación es pues justamente el hartazgo de los mexicanos. No tiene nada que ver las generaciones, las comunidades, las banderas, absolutamente nada. Es un pueblo unido que busca generar el cambio, y yo tengo la esperanza puesta en esa gente que como yo está harta del mal gobierno y que está harta de que cualquier cosa quieren culpar a alguien más sin hacerse responsables de lo que están dejando de hacer. Por supuesto, también recordarles a las autoridades que la Revolución Mexicana, como les mencioné, pues no se hizo en un día, pero estamos trabajando juntos los mexicanos que queremos un país libre, tranquilo, con seguridad y con paz para conseguirlo. Así que por el momento, sobrinos, eso ha sido todo. Les pido por favor que se suscriban, que dejen su like. Espero sus comentarios en la cajita y nos vemos en un siguiente video con temas nuevos. Les agradezco muchísimo si llegaron hasta el final del video. Por mi parte ha sido todo. Les mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.